días, gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dirmashizados a un sábado dimashoso. Kuoshkilden, bienvenidos sean ustedes y ahí van mis debidos saludos internacionales. Saliem, hello, privet, bola, bitam, kaisho, salud, chao, konnichiwa, salam alaikum y hola a toda mi gente latina. Ya saben que como siempre yo espero que estén súper bien ustedes y todos los que los rodean. Hoy vamos a estar haciendo ese videazo, esa información y esa reacción de la última canción que Dimash nos regaló durante todo el concurso del New Wave 2021. Sí, Ave María, que por cierto he estado viendo que fue algo sobrenatural, literalmente. Estoy muy emocionada, muy emocionada porque de verdad Stranger y Fly Away me han dejado en la lona emocional, física y mentalmente. Entonces, ¿será que Ave María me dé el tiro de gracia? No lo sé. Ya se me cuestan las habas, pero bueno, vámonos de lleno a la información que pude cachar sobre esta canción, que la cantó, la estrenó justamente el 25 de agosto, el último día del concurso, que fue cuando se dio la lista de los ganadores del New Wave 2021. Es una composición del maestrazo Igor Krutoy y de hecho hace poquitos días él mismo nos mencionó en Instagram cómo nació Ave María, cómo nació esta canción. De hecho, menciona que se dejó guiar totalmente bajo una frase muy importante que llevan los italianos, que dice que un compositor vale exactamente lo de su última obra. Es decir, que los éxitos y los logros anteriores no valen nada. Yo esto lo entiendo ligeramente como que siempre tienes que dar lo mejor de sí. Siempre tienes que ir más allá y no confiarte que porque ya eres exitoso, ya eres reconocido o has tenido canciones muy famosas, muy buenas, vas a bajar el ritmo, vas a bajar el nivel. No, al contrario, te presiona más y te motiva más a seguir sobre esa línea, con la intención de ser mejor, de seguir impresionando a todos. Yo creo que este proverbio lo lleva muy bien a cabo Dimash porque, digo, sabemos que él es extraordinario, es sumamente bueno. Pero es increíble la agilidad que tiene el hombre de seguir sorprendiendo, de seguir dejándonos boquiabiertas y seguir dejándonos con una cara de ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que escuché? O sea, de verdad el hombre cada vez que canta le percibimos una voz diferente, una técnica diferente, algo totalmente, les repito, sobrenatural. Pero bueno, regresando a Igor Krutoy, él menciona que bajo esta premisa hizo cada una de sus últimas composiciones. Dice que Ave María nació 3 meses antes del New Wave, que una tarde él estaba tranquilamente reposando y de repente recibió la llamada de Dimash diciendo que si podía hacerle una canción a él. Exactamente, que quería cantar una canción al estilo de Ave María. Casualmente Igor Krutoy tenía una tarde libre y entonces se sentó en su piano a comenzar a trabajar con mucha inspiración sobre esta pieza hasta lograr el objetivo deseado. Después le dio unos días a la canción, dejó que esta pieza descansara en sus oídos, en su corazón y en su alma. Inmediatamente después se la hace llegar a Dimash, quien en media hora le volvió a llamar y le respondió que era perfecta, que era justamente lo que estaba deseando. Después Dimash la cantó en el escenario de New Wave y también menciona Igor Krutoy que después de esto vio la recepción y los aplausos que le fueron otorgados a Dimash por parte de la audiencia, demostrando que la felicidad realmente es hacer lo que te gusta, lo que te apasiona. Y en este caso del maestro Igor Krutoy, es escribir y componer para un cantante tan genio como lo es Dimash. Agregando que Dimash es capaz de evocar emociones tan profundas en el público, en toda la audiencia. Y además siempre estar en demanda. O sea, hace nunca pasar de moda, nunca pasar desapercibido. O sea, siempre estando como en el punto
en el centro del huracán, pero de una manera positiva, exactamente por su gran talento. Bueno, ahora sí vámonos a la reacción y después les voy a comentar otros datos importantes que me parecieron muy interesantes. El nombre de la canción, muchos decían que cómo es que Dimash, siendo musulmán, cantaba una canción de Ave María, etcétera. Infinidad de cosas. Les tengo una pequeña información bastante interesante sobre eso. Pero, bueno, aquí ya estamos. ¿Me los acomodo? Ok. ¡Ah! Estoy muy feliz. Y todavía no oigo nada. Okay. Estoy nerviosa. No sé por qué siempre me veo nerviosa. ¿Qué es eso? Como... esos sonidos. Ay, está guapísimo. Ay, güey, ese es mi corazón también, ¿eh? Estaba Igor Krutoy. Stop. Димаш Кудайберген.
и Игорь Крутой. Браво! Bravísimo. Просто мурашки по коже. Alguien explíqueme. ¿Qué fue eso? O sea, de verdad estoy temblando. Ahora sí no me vine preparada, me faltó mi buen rollo de papel. Estuve así de desbordarme de la emoción que la voz de Dimash transmite. No hay un poema, no hay una letra, no hay palabras que cantara Dimash. Simplemente fue su voz como vocalizando, como en armonía con, no sé, con todo. Y me hizo sentir, uy, espera. Muy emocionada. Muy emocionada. Qué belleza. Qué belleza. Sus aplausos intensos, inmensos a Dimash y sobre todo también a Igor Krutoy, que, Dios mío, es un genio. También era el hombre para la composición, para el arte, para la inspiración y entregar esta bella pieza a la persona indicada, al cantante justo, perfecto, para que logre esto. ¿Entienden? ¡Wow! Déjenme repongo, por favor. ¡Wow! O sea, Dimash se veía exquisito en el escenario con ese traje bicolor. La voz, o sea, de verdad no concibo la voz, o sea, sé que él logra un rango vocal súper amplio, súper alto, pero de verdad, si cierras los ojos, jurarías que no es él. Aunque sí sabes, porque solamente él puede hacer eso, pero es increíble. Es increíble. Esos sonidos que se oían al principio, que no sé, eran como muy elementales, agua, como maderitas, no lo sé. Déjenme escuclarlos otra vez. Ya saben, yo soy la única que reacciona a la misma canción 2 veces, ¿verdad? Oh, estoy muy emocionada, de verdad. Eso. Sí, es como agua, ¿verdad? Sí. Es más, vamos a hacer el experimento. Vamos a cerrar los ojos. Ok. Porque es una experiencia totalmente diferente. Ay, ese como corazón. Ay. Es que...
Ana, déjenle para aquí porque si no, de verdad me sigo. No, basta, porque si no, sí me pongo a llorar, muchachos, sí me pongo a llorar de la emoción. Ya saben que yo soy sumamente sensible, pero tal vez para muchos sea algo tonto, no lo sé, pero cuando sientes la música, cuando el intérprete te lleva a ese camino de verdad, tomarte por completo física y emocionalmente, bueno, es maravilloso. Y de verdad, más con este tipo de música que es difícil, pero es tan bella y desgraciadamente no es música que el mundo esté acostumbrado a escuchar, a apreciar, a sentir, ¿me entienden? Dimash literalmente en esta canción bajó del cielo, abrió las compuertas, bajó a la tierra para convivir un rato con los terrenales y él es toda la legión de ángeles. Pareciera, se escuchan en su voz que fuera los millones de ángeles que les puedo asegurar que hay en este mundo, que a veces no podemos verlos, ¿verdad? Porque este mundo es demasiado material y terrenal, pero que allí están. Así literalmente lo sentí, así literalmente lo imaginé. ¡Wow! Igor, Dimash, nunca dejen de trabajar juntos, nunca dejen de crear magia juntos. Qué belleza, no voy a cansar de decirlo. Les recuerdo, ya saben, importante que antes de ver las reacciones, vayan a ver el video en el canal oficial de nuestro querido Dimash, que siempre se los pongo al final del video, en la cajita de información y aquí para que lo degusten y le den pertinentemente su crédito a quien se lo merece, que en este caso es nuestro Dimash, obviamente también Igor Krutoy, y quien estuvo adentrado en la creación de esta belleza. Por cierto, en el momento en el que estoy grabando este video, Ave María tiene 3 millones de vistas. O sea, está al tú por tú con Stranger, que lleva 3.1 millones. ¡Qué fabuloso! Y de hecho estaba viendo, ¿qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa? 2.8 mil personas que le dieron like abajo. ¿Qué les pasa por sus cabezas, gente? Han de ser reggaetoneros. No. Ay, pero es que no comprendo. Bueno, entendamos que en la vereda del Señor hay gente de todo tipo y hay gente de todos gustos. Sí, es cierto, pero es que es difícil de entender, ¿eh? Pasando a lo que yo les quería comentar, porque muchas DIR se preguntaban, ¿cómo es que Dimash, siendo musulmán, cantaría una canción de este tipo? Y más con este nombre, ¿verdad? Que es Ave María, que es una figura importante, una figura característica de lo que es la religión católica, ¿verdad? Y bueno, para dar mi teoría, porque esta teoría yo me la hice en mi cabeza respecto a lo que investigué para dar esta respuesta, déjenme decirles que canciones respecto al Ave María hay infinidad. Hay muchísimas de hace muchísimos años, muchas de ellas en latín, pero también hay en otros idiomas. Sin embargo, una de las composiciones más prominentes y que son como un parteaguas respecto a esto, aunque no haya sido de las primeras, es la que hizo el compositor Franz Schubert en 1825 y precisamente fue en alemán, en este idioma, cuyo título original es Elends die Trail Gesang. Discúlpenme de verdad si no lo dije bien, si no lo pronuncié bien. Pero bueno, esta composición que hizo él fue un conjunto de 7 canciones inspirados en la obra de Walter Scott, que fue el poema de La Dama del Lago, en donde precisamente la protagonista en situación de necesidad pide ayuda a la Virgen María. De hecho, a todo este se le conoce con el término alemán de Lied, que es precisamente una canción creada para piano y un solista en una versión lírica, cuya letra es un poema al cual se le pone música. Es algo ligeramente diferente a lo que es un aria,
que recordemos que el aria pues es este término italiano que se le da a esta pieza musical que está creada para que sea cantada por una voz solista, sin coro, sin acompañamiento, y que es parte de una gran ópera en donde pues la voz solista ahora sí que demuestra sus habilidades vocales en todo su esplendor. En este caso acomodaría ese término en la versión de Ave María que acabamos de escuchar de Dimash. Pero regresando a la composición de Franz Schubert que hizo del Ave María, años después alguien adaptó la canción de Schubert al himno de alabanza en latín, que actualmente lo conocemos como una canción religiosa, ¿verdad? Por la figura de la Virgen María. O sea, en pocas palabras, pasó de ser un canto de ayuda a un canto religioso, ¿entienden? Datos interesantes que uno se encuentra cuando se sumerge en el mundo, la información de cada una de las piezas de Dimash. Por eso me encanta aportarles esos datitos extras. Y yo creo que por eso ahí está la respuesta a lo que muchos se preguntaban de por qué Dimash, siendo de otra religión, cantó esto. Y más teniendo ese nombre de Ave María, ¿verdad? Que es tan estrendoroso tal vez para muchos. Dándome a mí también la referencia que les puedo decir de que Dimash es sumamente tolerante, a pesar de ser de la religión que sea, es sumamente tolerante a la diversidad, a otras religiones. Y eso lo sabemos incluso porque Kazajistán es un país tan diverso, tan variado, multiétnico, en donde habitan personas de otras creencias, de otras culturas y de otras religiones. Entonces ahí también podemos ver que Dimash es sumamente adaptable a esas situaciones tan normales, con todo este contexto, todas estas relaciones y toda esta información que les acabo de decir. Espero que hayan llegado al mismo punto que yo, ¿no creen? Y si no, cuéntenme en los comentarios. Ya saben que aquí agradezco infinitamente la diversidad también de comentarios y de puntos de vista. Obviamente siempre con mucho respeto, chicos, porque de verdad luego hay gente que se siente, ¿no? Que se siente. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Como siempre, espero que les haya gustado, hayan tal vez entendido desde otra perspectiva esta canción, esta historia. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Y nos vemos en la que sigue. So good.